Por eso nosotros tomamos decisiones que nos afectan, que son decisiones insensatas y nos acarrean problemas. Eso es lo que dicen las escrituras. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones sin pensar. Y eso nos aleja de Dios. Por eso suceden cosas que tenemos dificultades muchas veces, pero no son castigos de Dios. Son situaciones que nosotros mismos nos creamos. Vamos a leer ahora lo que dice en Romanos 3 del 10 al 12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay un solo justo. Eso es lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Hay muchos textos bíblicos que nos aclara sobre este tema, que nos aclara que todos somos pecadores. No dice que unos, dice todos. Voy a considerar otro texto bíblico que está en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Es muy alentador que podamos entender estos detalles. Ese es el factor número uno por lo que muchas veces nos suceden cosas. El factor número dos que yo consideré, dicen las escrituras que Dios no está gobernando en este mundo ahora mismo, por lo menos a los que no han aceptado a Dios. Él le ha permitido gobernar temporalmente a Satanás. Por lo tanto, él aprovecha cualquier situación para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos daño. Eso es lo que dicen las escrituras. Tampoco lo consideré por mi propia cuenta. Dice en Primera de Juan 5, 18 al 19. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege. Por eso dije anteriormente, por lo menos los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Redentor, que no lo han aceptado en su corazón, no están siendo gobernados por Él. Así que esa es la razón por la que nos suceden muchas veces cosas que nosotros no quisiéramos que nos sucedan. Dice, voy a seguir leyendo. Dice, voy a repetir. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Como dije anteriormente, nosotros tomamos decisiones. Nosotros estamos protegidos, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a tomar decisiones que nos llevan al fracaso. Y eso es lo que hace la diferencia. Muchas veces tenemos problemas por eso mismo. Entonces, ahora vamos a considerar el factor número 3, que es estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. A veces nosotros experimentamos cosas en nuestras vidas que no deseamos que nos pasen, pero que nos tenían que suceder porque había alguna razón, algún motivo. Había algún motivo que nos tenían que pasar las cosas para que nosotros aprendamos de nuestros propios errores. Escuchen lo que dice en Eclesiastés 9:11. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni la ganan
ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos se les llegan buenos y malos tiempos. Quiere decir que las cosas nos tienen que suceder. Aunque seamos cristianos, aunque hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hay muchas veces que estamos en el sitio equivocado a la hora equivocada. Dice allí que a todos se les llegan buenos y malos tiempos. Muchas veces las cosas desagradables que nos suceden nos pasan para que aprendamos algo, que tengamos alguna enseñanza de lo que nos está pasando. Son para que aprendamos de nuestros propios errores. Tenemos que ponerlo a analizar todo lo que nos sucede. ¿Por qué nos sucede? Porque tal vez teníamos que pasar por esto para entonces lograr aquello. O teníamos que pasar por esto para que me dé cuenta que yo sin Dios no soy nadie. Que si no me pongo en las manos de Dios, entonces voy a tener en algún momento cosas, voy a estar bien, pero en otro momento voy a estar que no sé ni lo que está pasando en mi vida. Pero vamos a considerar otro texto bíblico que es Eclesiastés 9:18. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Un solo error acaba con muchos bienes. ¿Qué sucede? Nosotros, en algunas ocasiones nos suceden anécdotas que nos hacen reír. Otras veces nos suceden cosas que nos hacen llorar o hacen llorar a nuestros seres queridos. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado decir que tal persona fue asesinada o tal persona murió o lo mataron y no saben por qué. Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Y qué sucede? Hay que aceptarlo porque es parte de la vida. Hay una historia muy interesante que está en Primera de Samuel 6, pero yo saqué el texto bíblico que está en Primera de Samuel 6:9 nada más y se los voy a leer. Dice, y obsérvela. Si va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Quiere decir que las cosas que nos suceden no es porque Dios nos está castigando, como yo decía, es que Dios me está castigando. El factor número 4 que he considerado para esto es, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, cuando nosotros somos niños, somos guiados por nuestros padres y generalmente todo va bien. Pero cuando llegamos adultos, tomamos nuestras propias decisiones. Y muchas veces recibimos consejos de nuestros padres cuando ya somos adultos y no los aceptamos, sino que hacemos lo que nosotros creemos conveniente. Pero yo tengo una pregunta. Si a nosotros nos va mal con las decisiones que tomamos sin haber escuchado los consejos de nuestros padres, ¿estaríamos nosotros en el derecho de culpar a nuestros padres porque nos fue mal? ¿Porque no nos salieron las cosas como nosotros queríamos? ¿Verdad que no? Voy a leer otro texto bíblico que está en Sofonías 3:2. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios.
Eso es lo que dice Sofonías 3:2. El capítulo anterior se refiere simbólicamente hablando a Jerusalén. Y digo simbólicamente porque no es que se está refiriendo al pueblo, a la tierra de Jerusalén, sí se está hablando de las personas. Y eso es lo que significa simbólicamente. Entonces, en ese caso podemos aplicarnos a nosotros mismos ese texto bíblico de Sofonías 3:2. Porque la tierra no escucha, ni se le puede corregir. Somos los seres humanos los que tenemos que escuchar y los que nos vamos a corregir. Así que no le está hablando a la tierra, le está hablando a las personas. Entonces, podemos aplicarnos a nosotros mismos ese texto bíblico, usarlo para nosotros mismos. No escuchamos la voz muchas veces, no aceptamos la corrección. Y por eso es que muchas veces fracasamos. Pero lo más fácil que encontramos generalmente es culpar a Dios. Ese texto bíblico son manipulados a veces cuando están hablando de Dios. Pero voy a leer 2 textos bíblicos que son usados constantemente para referirse a Dios como un castigador, como un ser implacable. Y esos están en Hebreos 12 del 5 al 6. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pero déjame explicarte un detallito aquí muy sencillo. La palabra disciplinar, azotar, corregir, reprimir, reprender son sinónimos que quieren decir prácticamente lo mismo. Cuando decimos azotar, suena fuerte, ¿verdad que sí? Es como quien diría, te voy a matar. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Disciplinamos o azotamos nosotros a nuestros hijos? Y cuando los disciplinamos, por alguna casualidad del destino, ¿te han dicho que eres malo? Cuando azotas a tus hijos, cuando los disciplinas, cuando los corriges, cuando les instruyes, cuando les reprimes que no hagan esto o aquello, a mí sí me lo han dicho. Y déjame decirte que duele, aunque sean niños, duele que te digan, tú eres malo, tú eres mala. Entonces ahora la otra pregunta es, ¿te has puesto a pensar cómo se siente Jehová Dios cuando nosotros lo culpamos de las cosas malas que nos suceden? Que nos suceden muchas veces por nuestras malas decisiones. Y en todo caso, si Él deja que nos pasen las cosas, ¿no está en su justo derecho de hacerlo? Para que nosotros suframos nuestras propias consecuencias, como nosotros como padres dejamos que nuestros hijos sufran sus propias consecuencias. ¿No sería lo más justo? Entonces, ¿por qué siempre tenemos que estar diciendo, Dios me está castigando, Dios es un castigador? Reflexiona en esas palabras que son disciplinar, azotar, reprimir, corregir, reprender. Acuérdate, son sinónimos que quieren decir prácticamente lo mismo. Y nosotros disciplinamos a nuestros hijos. En las escuelas disciplinan a los niños. En el ejército disciplinan a las personas. ¿Y por qué no dicen que son malos? Muchas veces nosotros culpamos a Dios por la muerte. ¿Es culpa de Dios que muramos?
No. Si nosotros leemos las escrituras en Génesis, nosotros tenemos que entender, razonar lo que dice ahí, que Dios nos creó para ser eternos y para darnos todo lo mejor que Él podía darnos. En la mayoría de los casos, nosotros descuidamos nuestra salud, nuestra alimentación, no nos vitaminamos, no hacemos ejercicio, no dormimos bien. Y cuando nosotros nos enfermamos, ¿es culpa de Dios? Si nosotros mismos no estamos cuidando nuestro cuerpo. Si una persona le gusta fumar y de repente empieza a padecer cáncer del pulmón, ¿es culpa de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que culpar a Dios de las cosas que nosotros mismos decidimos hacer? Nosotros nos exponemos a toda clase de peligro. Cuando nos vamos a esos parques de diversión, cuando hacemos muchos deportes que son extremos, y si sucede un accidente y quedamos inválidos y quedamos de esta o de otra forma, ¿es culpa de Dios? Dios no nos mandó a hacer deportes extremos. Entonces, ¿por qué tenemos que culparlo a Él? Es lo más fácil que siempre encontramos, todos los seres humanos, culpar a alguien. Y en este caso culpamos a Dios. Me está castigando, me está haciendo esto, me está haciendo aquello. Las consecuencias son las que nosotros cosechamos. Hay una pregunta que también me hacía y he escuchado a muchas personas que se la hacen. ¿Y los niños? ¿Por qué se enferman con cáncer o con cualquier otra enfermedades crueles? Por la simple, sencilla y misma razón que un adulto es un ser humano. No leímos ya en algunos textos bíblicos donde dice que nosotros nacemos pecadores. Antes, en las enseñanzas que me daban a mí, en lo que yo iba a escuchar, porque no voy a decir que iba a estudiar las escrituras, era que los niños no son pecadores. Pues yo lo siento porque ahí dice que, en la Biblia dice que todos somos pecadores y que nacemos pecadores. Entonces, ¿por qué se enferma un niño de cáncer? ¿Por qué se enferma un niño de diabetes y de cualquier otra enfermedad cruel? Porque es un ser humano, simple y sencillamente. Es triste ver a un niño sufriendo. Pero no es porque Dios así lo quiso. Dios quiso todo lo mejor para nosotros. El ver a un niño sufrir es un motivo de peso, es un motivo de valor para decir, Dios es malo. Pero no es Dios, es que el diablo nos está cegando la mente, porque eso es lo que dice la palabra, que Él nos ciega la mente. Y al cegarnos la mente pensamos que si hay un niño enfermo, que si hay una persona adulta con una enfermedad cruel, es culpa de Dios, y no es culpa de Dios. En resumen, cada situación que nosotros hagamos, cada decisión, cada acción tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias son las que nosotros tenemos que afrontar. Dios no castiga a nadie. Él solo deja que las cosas nos sucedan para que así nosotros carguemos con nuestras propias consecuencias. Eso es lo que dice las Escrituras. Es exactamente lo mismo como cuando nuestros hijos toman sus propias decisiones y fracasan. Es igual. Muchas veces nuestros hijos cometen errores. Y estoy hablando como madre. Ahora mismo estoy hablando como madre, no como hija. Cometen errores, toman decisiones. Tal vez uno da un consejo, no es aceptado. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede?
si me lo hubieras dicho o no me hubieran dejado que lo hiciera. Casi siempre es lo mismo. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Él deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y que por lo tanto seamos responsables de las consecuencias. Si nuestros hijos toman malas decisiones y fracasan y vienen y nos piden ayuda, nosotros se la brindamos. Imagínense Dios. Nosotros es lo que no, está a nuestro alcance. Y a veces también decimos no. O no, simplemente no podemos. Pero Dios es diferente. Él siempre está allí para nosotros. ¿Se identifican ustedes conmigo en todos estos ejemplos que he dado? Pero Dios, que es misericordioso, bondadoso y fiel, siempre está esperando que vengamos a donde Él para ayudarnos, para tendernos la toalla blanca y volvernos a levantar. Siempre está allí para nosotros. Siempre Dios está esperando por todos y cada uno de nosotros. No lo dudes. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre Jehová que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. Gracias por ayudarnos a razonar. Gracias por darnos tu espíritu, sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, para que cada vez que leamos tu palabra podamos razonar en ella, la guardemos en nuestros corazones y sobre todo la pongamos en práctica. Bendecimos tu nombre, Señor, el de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por derramar el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. No me quiero ir